Amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Con el placer de siempre me permito dirigirme a ustedes para una charla. En este caso va a ser en relación a Corpus Christi, que se celebra este día, el 16 de junio, fiesta en honor del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta festividad es debido a que en 1208 Juliana de Cordillon, una religiosa de por ahí de Bélgica, con un pensamiento eucarístico del siglo XIII, él convoca para que se lleve a cabo una alusión religiosa a Corpus Christi. Y debido a esto, pues sí lo logra, debido a que inclusive hay un milagro, cuenta la leyenda, de que un sacerdote que duda de su fe en misa, de pronto sangra una hostia. Y entonces el sacerdote al ver eso, pues se convierte definitivamente a su religión sin dudar. Entonces, pues eso pues causa furor y causa una fe en relación a el Corpus Christi, porque una hostia pues es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, debido a eso, el Papa Urbano IV, por tal motivo, instituye la festividad del Corpus Christi en 1264. O sea, un poquito más allá de... ¿Cuántos serían? Se hace en 1208 y en 1264 ya se está instituyendo, ¿verdad? Y esto parece ser que se celebra 60 días después de Pascua, o sea que el día de Corpus Christi va a cambiar. Bien, entonces, ¿qué pasa en el mundo? Pues que debido a esto surgen iglesias con esa advocación del Corpus Christi en Europa, en México, en Centroamérica, Sudamérica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en México? ¿Cuál es la función aquí en México? ¿Ustedes saben? Pues, yo creo que sí lo han de recordar. El día 16 de junio o el día de Corpus Christi, llegaban a catedral hace poco a vender mulitas como de adorno, ¿no? Celebrando el Corpus Christi. Ay, Corpus Christi, tu mulita. Pero es debido a que antes los inditos bajaban con sus mulitas, con su mercancía para vender afuera de catedral. Pasa el tiempo y pues ya no es muy bien visto y no es funcional y pues terminan vendiendo nada más mulitas de decoración y eso es todo. Y todos felices y contentos. Bien, entonces pues eso es lo que pasa y desde luego con algunas procesiones que se hacían ahí en catedral y en algunas iglesias de Sudamérica también se hacen esas procesiones en honor a Corpus Christi. Y así pasa el tiempo, pero ese es el primer tema. El segundo tema, hablando del Corpus Christi, es el edificio que fue
el convento de Corpus Christi. ¿Dónde está ese convento? Está en la avenida Juárez, Ciudad de México. Para mayor dato, Juárez 44. Ese lugar, pues, ha tenido varias funciones. Ha sido iglesita. Después ha sido Museo de la Industria de Artes Populares. Y después ha cambiado a ser el Archivo General de Notarías. Ha sido de mucho. Ha estado inclusive abandonado por muchos años. Debido a la ley Juárez, pues quedó destrozado ese lugar. Bien, pues entonces, ese lugar, que me refiero a él como convento, porque fue convento, ¿verdad? Aparte de que iglesita y todas las instituciones que he leído, fue un convento, y ese convento va a ser hechura de ese gran arquitecto, también es tema de esta charla, ese gran arquitecto mexicano, Pedro de Arrieta, que en 1720-1724 construye ese convento por órdenes de un virrey. Antes los virreyes hacían mucho, no sé por qué desaparecieron de la historia de México a la época virreinal, que son 300 años, y hicieron mucho. Entre ellos está el virrey Marqués de Valero. Ese marqués es el que va a hacer ese convento, y se lo encargan a ni más ni menos a Pedro de Arrieta. Bien, entonces este Marqués de Valero tiene una leyenda muy bonita, una leyenda de amor, pero para su época y para todos los datos que le hacen en torno, pues muy bonita, muy interesante. Resulta que él, andando pues en el Palacio Nacional, Catedral, va a conocer a Constanza Telles, una indígena, me imagino que bonita, pero que está anunciando que ella quiere o va a irse al convento. Al convento, pues, el de Corpus Christi, que manda hacer este señor mismo, Marqués de Valero, y está triste, pero la dama quiere ser monja, y va y se mete de monja. ¿A dónde? Al convento de Corpus Christi, del nombre que estamos platicando. Resulta que los virreyes en aquel entonces podían durar hasta 10 años, pero también 6, 2, 1 año, meses. Los andaban removiendo muy frecuentemente. Y le toca un cambio al Marqués de Valero. Es llamado a regresarse a España. Desde luego hay el dato que el Marqués de Valero ya no estaba tan jovencito. Entonces más le dolía todavía tener que regresarse sin su adorada dama, que ya estaba de monja. Entonces, pues se tuvo que ir a España. En España no logra olvidarla, sin embargo, sí se enferma y teme por su vida, y declara que si muere, su corazón será extraído de su cuerpo y llevado en una cajita de plomo al convento de Corpus Christi de la Ciudad de México, donde estará
cerca de su amada monjita, la señorita Constanza Telles. Y así se hizo. Hay algo de cierto. Yo digo leyenda, pero hay algo de cierto. Entonces, pues ahí, su corazón va para allá. Y pasa el tiempo y después encuentran esa caja. Entonces luego ya no hay corazón, ¿verdad? Ya pasó muchos años, pero se supone que esa es la caja del corazón del Marqués de Valero. ¿Sí? Entonces, pues, una triste historia de amores no realizados, no concluidos, ni para el marqués, ni para la monja. Por cierto, que ese convento fue hecho para las indígenas. Todas las indígenas hijas de caciques eran admitidas ahí. Entonces la mayoría eran indígenas, monjas. Qué detalle, ¿no? Sí, ahí estaban las monjas caciques ahí, religiosas. Y salieron muy buenas también, muy excelentes sus monjitas. Y ahí pues termina la triste historia del Marqués de Valero, virrey de la Nueva España, que tuvo a bien haber hecho los trabajos para que se hiciese ahí ese convento, habiéndoselo encargado a Pedro de Arrieta. Es el otro tema que me quiero resaltar en esta plática. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo los de la Ciudad de México, debemos de conocer el centro histórico, Ciudad de los Palacios, de acuerdo a los arquitectos que lo hicieron. En este caso, Pedro de Arrieta. ¿Por qué? Bueno, él hace ese templo o convento. Ya no es convento, les recuerdo, ya pertenece a una oficina de gobierno. Pero ahí está, lo pueden visitar. Entonces, él hace eso y también va a hacer la Profesa, la iglesia de la Profesa que está en Madero, Isabel la Católica. Una iglesia extraordinaria, digna de visitarse. Y cada vez que si visitan esos lugares, estoy parado enfrente de la Profesa, hecho por el arquitecto mexicano Pedro de Arrieta. Bueno, y si nos es poco, seguimos caminando y nos vamos a Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, ¿sí? Que está al ladito, igualmente está lo que es el Museo de la Medicina o de la Santa Inquisición, que últimamente le dicen así. Igual hechura de Pedro de Arrieta. Entonces andan ahí en la Plaza de Santo Domingo, donde está la Secretaría de Educación, donde está la Escuela de Medicina o Museo, Santo Domingo, el Templo Expiatorio de Santo Domingo, la Plaza de los Escribanos, ¿verdad?, de Santo Domingo, ¿sí? Pues todo eso, ese entorno se debe a la belleza de la iglesia de Santo Domingo y el Museo de Medicina. Hechura de Pedro de Arrieta. Otra vez párense ahí y digan, estoy en la Ciudad de los Palacios, en 2 edificios con hechura de un arquitecto mexicano, Pedro de Arrieta, Plaza de Santo Domingo. Si nos hace poco, si eso creemos que no es nada, bueno, vámonos a la Villa de Guadalupe, a la Basílica de Guadalupe, o mejor bien dicho,
el templo expiatorio de Cristo Rey, o sea, la anterior basílica. Pero esa que conocieron todos, la mayoría de todos nosotros, la antigua, la anterior, esa es hechura de Pedro de Arrieta. Entonces, no, debemos de estar conscientes y orgullosos de estos personajes mexicanos como Pedro de Arrieta. Pedro de Arrieta también tiene otros ahí en la Ciudad de México, menos importantes, y en el interior del país. ¿Sí? Entonces, pues vamos a concluir esta charla que estamos haciendo alusión al próximo día del Corpus Christi, que es una historia también fabulosa y debemos de saber a qué se refiere Corpus Christi. Es una pequeña narración de lo que es, ¿no? Y tan era importante que en el siglo XVIII pues estaban haciendo una iglesia a Corpus Christi, desde luego por Pedro de Arrieta, ¿verdad? Entonces, y que involucra a todo México. Estamos hablando de la monja cacique, pretendiente, del virrey español, Marqués de Valero. Todo conjugamos. Es una belleza este México nuestro, esta historia de dos elementos: Corpus Christi y Pedro de Arrieta. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que se hayan divertido. Hasta la próxima.